Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nikiweki On Air. Hoy de nuevo tenemos invitado, en este caso invitada. Me lo pedís muchísimo por redes, yo sé que forma parte de mi perfil, así que pues aquí la tenéis. Ella es Silvia, nos va a hablar mucho más ella sobre sí misma, que creo que es lo mejor, pero bueno, que sepáis simplemente que de profesión es psicoterapeuta. Además está especializada en algunas cosillas que creo que cuadran muy bien con mi perfil y mi contenido de redes, así que además que por relación personal, pues creo que era la mejor oportunidad para empezar con alguien relacionado con este aspecto psicoemocional. Así que os voy a dejar con ella que ya se presente y luego vamos a entrar, creo que, en una conversación en la que vamos a intentar aportar valor sin ser demasiado pesadas y que entendáis ciertas cosas de cómo funciona nuestro cerebro, cómo se comunica con el cuerpo y viceversa. Así que, Silvia, primero de todo, gracias, bienvenida y te paso la batuta a que tú te presentes como más quieras. Venga, bueno, Nekane, hola, muchas gracias por invitarme a estar aquí. La verdad que a mí siempre que me proponen estar en podcast, en directos, me encanta porque creo que cuando dos profesionales se juntan, crean conversaciones y momentos de reflexión muy, muy guays, como yo digo, un poco conversaciones transformadoras, ¿no? De estas a las que llegas y te vas con algo ahí cambiado. Bueno, yo soy Silvia Sánchez Torres, soy psicóloga clínica. Bueno, estudié el grado de psicología y me especialicé en la parte educativa, pero bueno, al final la vida me ha ido llevando a otras cosas. Me ha llevado a la parte social, a todo lo que tiene que ver con bueno, población en riesgo de exclusión social, trauma, y fue a partir de ver población que había sufrido trauma y cómo ese trauma se representaba a nivel físico que de repente me empecé a interesar por toda la parte de psicosomática, de trastornos conversivos, que tiene que ver con traumas que salen a través del cuerpo. Y ahora mismo pues estoy investigando en toda esa parte y además estoy haciendo el experto en psico-oncología y cuidados paliativos, que bueno, también tiene mucho que ver con el cuerpo. Bueno, efectivamente, como es su ámbito, ella os lo iba a explicar mucho mejor que yo. Es un poco, esta era como la llave, ¿no? Que creo que nos ha unido, que es esa parte que tú comentas siempre en redes de la relación que hay entre una emoción y un síntoma físico, que es un poco la parte de la psicosomática, y al final la psiconeuroinmunología, desde mi perspectiva, que al final yo trabajo con síntomas, con la parte física, trabajo como con lo contrario, ¿no? Desde esa parte, yo conecto a la gente e intento que indaguen y luego derivo al psicoterapeuta cuando hay un síntoma muy crónico para que entiendan que tiene un desencadenante psicoemocional y que tienen que trabajar esos parámetros con otra persona que no soy yo, porque no soy la experta. Entonces creo que es brutal que las dos podamos intentar hacer ese engranaje y hablar cada una de su perspectiva de una misma cosa, que es como un síntoma psicoemocional puede derivar en uno físico y viceversa. Así que creo que va a ser muy interesante. Me gustaría que nos empezases hablando tú sobre tu experiencia, tu vivencia y un poco el contexto de tu formación, a las conclusiones que te ha hecho llegar y que des la orientación que te apetezca. Esto es como muy libre, aquí esto es anárquico, este podcast. Así que... Vale. Bueno, yo creo que si te parece, Nekane, podemos empezar un poco definiendo pues qué es esto de la psicosomática, que al Genial. final las personas que están detrás de mi perfil de Instagram y demás, y tú, por supuesto, alguna vez lo hemos comentado, pero a lo mejor para personas que llegan aquí de manera nueva o que nunca han escuchado la palabra, les suena un poco aquí a palabra Sí, griego, sí, ¿no? sí. Eh, bueno, la psicosomática se define como aquellos síntomas físicos que tienen un origen emocional. Esto es un poco difícil de entender y a veces incluso un poco loco. La gente te mira como diciendo, pero tú de qué me estás diciendo que a mí la úlcera que se me ha creado o el colon irritable que tengo puede venir derivado de historias de enfados ahí atascadas, ¿no? Pues sí, y al final creo que la ciencia también está avanzando y el ser humano tiene un poco que abrir su mente y entender que cuerpo y mente, que cuerpo y emociones están totalmente unidas, ¿no? Y que al final si definimos una emoción, que es como una experiencia que pasa afuera, llega a nosotros y lo primero, la primera forma en la que llegas con una reacción física, es mucho más fácil de entender que lo primero que nos toca es el cuerpo y que luego ya pues, nos ponemos ahí a pensarlo y a interpretarlo y a crearnos nuestra película mental, ¿no? Uh -huh. Entonces,
la parte corporal es muy importante porque yo me encuentro muchísimas personas por redes o pacientes que te vienen diciendo, es que yo no sé qué me pasa, que llevo 2 meses yendo al médico, haciéndome pruebas porque siento que no puedo respirar bien y yo creo que me pasa algo en el pecho y me dicen que no, que no, que no, y de repente en sesión empiezas a tocar cosas a nivel emocional y a poder entender qué cosas pues a lo mejor en mi vida tengo aquí atascadas, que es la que se me están dificultando el poder respirar bien y de repente el síntoma se va. Ujú. Esto es muy loco, ¿no? Claro, para entender para una persona que no tiene ningún tipo de formación relacionada, yo lo entiendo perfectamente que es muy loco, pero al final lo hablaba también con María en el anterior podcast, que me parece increíble la poca conciencia sobre el cuerpo ¿no? Y la poca información que nos dan dentro de nuestra formación reglada, ¿no? Que es como en plan, conocemos los ríos de toda Europa, pero no conocemos cómo funciona nuestro propio cuerpo, en realidad. Para mí eso es más heavy todavía. Pero sí que es cierto que es literalmente así. Al final, cuando a ti te pasa algo, tienes un suceso, realmente lo primero que hay es, ¿no? Como, o sea, tu cuerpo de alguna forma se manifiesta a nivel físico. Y esa manifestación física es recurrente, se va repitiendo, se va atascando, se va enquistando y al final, joder, es muy sencillo, cuando tú sientes ira, la sientes de una forma en el cuerpo. Se da un aumento de la temperatura corporal, yo hablo, ya sabes, siempre cada uno tira para su lado, ¿no? Y yo hago un poco de fisiología. Cuando una persona tiene ira o tiene miedo, lo primero que se da es una vasodilatación, un aumento de la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se sitúa en un mecanismo de lucha, huida o freeze. Entonces, o sea, tiene que adoptar una estrategia para salir de esa situación que es amenazante. Y al final lo primero que hace es generar mecanismos que te ayuden a salir de esa situación. Por eso es lo que tú comentabas, que lo primero que se da es el síntoma físico, ¿no? O la manifestación más física, y luego ya es cuando empezamos a pensar, integramos esos conceptos y viene la emoción, quizá, ¿no? En plan, esos 90 segundos de qué coño me está pasando. Pero lo primero que hay es como un shock físico, ¿no? Y yo quería explicar esa parte, un poco por añadir a lo que tú has explicado, que se ha entendido perfectamente, es precisamente que lo hilen mucho con eso, cuando yo tengo miedo, qué es lo que me sucede en el cuerpo, cuando yo tengo ira, cuando siento alegría, que se me eriza el vello, al final todas esas interpretaciones que hace nuestro cuerpo tienen una influencia directa sobre cómo estamos físicamente a nivel de salud. Entonces es que es súper heavy la capacidad que tiene esa emoción. Además, fíjate que ahora tú que hablas del tema del enfado, el enfado es una emoción que a mí me encanta porque es una emoción que nos pone mucho en acción. Es mucho más fácil estar enfadado que estar triste a nivel emocional, porque el enfado lo proyectamos y nos ponemos ahí en lucha que no veas. Pero yo que decía antes, esa parte de, y esos síntomas físicos y esa fisiología de la que tú hablabas, ¿qué pasa cuando yo esos enfados no los estoy sabiendo gestionar, ¿no? Hablamos de todas las emociones en general, pero si te parece ponemos como ejemplo el Venga, enfado, va, una perfecto. emoción como la que todo el mundo Sí. tiene muy, ¿no? Está muy cómoda en ella. Pues pasa que cuando a mí yo a lo largo de mi vida estoy no sabiendo gestionar el enfado, es decir, me enfado y tiene una reacción física y cada vez que me enfado probablemente me descontrolo más a nivel físico porque no lo estoy sabiendo gestionar, va aumentando mi inseguridad, va aumentando mi incapacidad para decirlo en voz alta, todo eso al final se queda atascado en el Uh-huh. cuerpo. Muchas Uh-huh. veces no, es que me duele la garganta y no se me pasa el dolor de garganta, ¿no? Bueno, vamos a pensar si es que hay cosas que no estás pudiendo decir y por eso se te está un poco inflamando. Fíjate que todo lo que tiene que ver en el cuerpo que acaba en itis, como la Mm. colitis, la dermatitis, la faringitis, la otitis, tiene que ver con cosas en nuestra vida que probablemente nos están inflamando el cuerpo, ¿no? A ver, esto no es que obviamente cuando yo tengo un síntoma físico, lo primero que tengo que hacer es ir al médico, Uh-huh. obviamente, y hacer una prueba, ¿no? Y ver, Sí, y sí, sí, si por hay una supuesto. causa orgánica, pues ahí ya descartamos, ¿no? Puede ser que esté influyendo, pero lo mismo no tiene que ver algo emocional directamente, es por un problema físico. Pero
La realidad es que cuando yo me estoy haciendo pruebas a nivel médico, que cuando yo me estoy tomando la medicación y a mí ese síntoma no se me quita, lo mismo tengo que plantearme si está pasando algo en mi vida que está haciendo que ese síntoma se mantenga. Ujú. Y desde ahí también el dolor, bueno, ¿no? Obviamente se reflejan muchas pues, personas que tienen las cervicales, que al final el dolor les sube a la cabeza, ¿no? Pues ¿por qué? Pues por un lado, porque obviamente las cervicales y la cabeza están conectadas a nivel físico, pero también, ¿por qué? Pues porque a lo mejor las cervicales me duelen porque hay cosas que están tensándome mucho, que tengo mucha carga y además tengo mucho ruido mental. Entonces, claro, Claro. esa cuestión es una bomba. Claro, claro, claro. Y es más, añadía a lo que tú comentabas, realmente la situación que se enquista, hay una parte conductual, ¿no? O sea, que es de dificultad para gestionar las emociones, es decir, yo cada vez que me enfado, chillo, 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 soy incapaz de respirar, calmarme, intentar razonar, de adquirir otro tipo de herramientas que me ayuden a gestionarlo de otra manera. O sea, la única manera en la que yo interpreto la realidad es esta y mi conducta en respuesta es esta. Y al final, esa pescadilla que se muerde la cola y esa incluso bola de nieve que se puede hacer va relacionada, uno, con una dificultad para entender las emociones y gestionarlas, dos, con falta de recursos adicionales a lo que tú estás acostumbrado a responder, y tres, voy a añadir yo ahí la parte de fisiología, que es porque realmente cambia nuestra fisiología cerebral. O sea, cuando tú estás enganchado en un círculo en el que, por ejemplo, reaccionas al enfado de forma exagerada, eso es una gestión reactiva al final de una situación, ¿no? Es como que te enciendes, disparas y eso lo controla una parte de nuestro cerebro que es la amígdala. ¿Vale? O sea, bueno, hay una parte del sistema límbico también, que es el de las emociones, pero sobre todo reacciona a la amígdala, que es nuestra parte más instintiva, más arcaica, ¿no? La de luchar, precisamente la de luchar. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos atascamos y mantenemos esa conducta y siempre respondemos de forma amigdalina, al final eso genera a nivel fisiológico una hipertrofia de esa parte de nuestro cerebro. Con lo cual, la tendencia al uso de la amígdala cuando te enfrentes a una situación de estrés, a un enfado X, va a ser mucho más grande cada vez, porque tu amígdala cada vez físicamente va a tener más tamaño, va a ocupar más espacio en tu cerebro y no te va a permitir desarrollar las estrategias que son más reflexivas, de las que se ocupa otro hemisferio de tu cerebro, que para dar espacio a la amígdala va a reducir su trabajo, su tamaño, y se va a atrofiar, que es el córtex prefrontal. Entonces es un poco cuando tú te das cuenta, llevándolo a la calle, ¿no?, que conoces a una persona que constantemente recae en el mismo error de conducta, ¿no? De siempre está enfadado, ve la vida como una amenaza, bla, 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 bla. Yo, mira, voy aquí a poner el gag de humor, y siempre cuando veo a alguien súper enfadado que me trata súper mal, en lugar de responderle como, ¿sabes?, no tienes derecho, pienso, tiene la amígdala de este tamaño, está súper inflamada esta persona. Digo, porque es que si no me pego un tiro, ¿sabes? Entonces, eso te ayuda mucho a entender a las personas, y me gustaría que la gente que nos esté viendo entienda eso, que es completamente humano y natural que no puedan salir de esa conducta. Por una parte, porque no tienen otro tipo de estrategias que podría proporcionar, por ejemplo, en este caso Silvia, y por otra parte, porque es que su cerebro está cambiando. Entonces, es como una llamada a la acción lo que yo estoy haciendo, ¿sabes? Que es en plan, antes de que tu amígdala sea más grande, intenta utilizar estrategias de la psicoterapia, o como pueda ser el mindfulness, que está completamente evidenciado por la literatura científica, que reduce literalmente el tamaño de la amígdala, o lo que coño sea, escritura expresiva, cagarte en el vecino escribiendo y luego tirarlo, el mecanismo que quieras utilizar, pero intentar cambiar esa conducta, porque si no, al final cambia tu fisiología y luego ya es muy complejo. Sabes que, fíjate, Necan, eso que tú cuentas viene de primeros estudios que se hicieron con personas, con soldados de guerra y y niños que habían que habían crecido en entornos familiares. Después, en la autopsia, se comenzaba a ver anatómicamente cómo había sido el cerebro, ¿no? Y entonces llegaron a la conclusión que las personas que están en ambientes de mucha alerta continuamente, y al final estar enfadado continuamente es percibir mi mundo como una amenaza, hace que los niveles de Totalmente.
aumenten. El cortisol, que es un neurotransmisor tóxico para el organismo, ¿qué es lo que hace? Que se vio que personas que habían crecido en entornos de alerta, como pueden ser en las guerras, ¿no? O en los ambientes de maltrato, y personas que habían crecido en entornos normales o sin ese nivel de alerta, el cerebro a nivel anatómico tenía cambios, Claro. porque son lo que hace es reducir literalmente masa de esa corteza prefrontal de la que tú hablas, que es la que nos ayuda un poco a pensar, ¿no? Y luego además, fíjate, relacionándolo con lo que tú dices de la falta de estrategias y por volver a unirlo un poco con la parte psicosomática, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente, o sea, es mucho más fácil pensar que lo que me pasa es algo físico, que es que pensarme en algo que está funcionando. En mi interior, en mi vida, es mucho más fácil porque la historia de la humanidad ha sido que cuando a mí me dolía la garganta, mi abuela me daba no sé qué, el médico me daba no sé cuántos, y nadie nunca se planteó que lo que a mí me podía pasar físicamente tenía que ver algo a nivel emocional, ¿no? Entonces, es mucho más fácil para el ser humano gestionar las cosas físicas. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados y porque lo físico se puede ver. Lo Mm. puedo tocar, ¿no? Es más tangible, por decirlo de alguna manera. Me pongo el termómetro y veo que tengo fiebre. Y ese es el síntoma, y automáticamente digo, uy, pues es que a lo mejor tengo anginas, ¿no? Pero yo tengo ansiedad y no me paro a entender que esa es mi fiebre emocional, y que quizá me tengo que poner a darle una vuelta a lo que está pasando, ¿no? Y luego también por una tercera cosa, y es que al final hay una frase que a mí me encanta, que Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica, que es una eminencia en el mundo de la neurociencia y de la psicología, estudia mucho los cambios corporales a nivel de mindfulness, estudia mucho la relación, sobre todo intestino-cerebro y demás. Está muy en la neurofisiología, así que te recomiendo que le eches un ojo porque a ti Me la seguro que nada apunto. va. Eh, y ella dice una frase, ¿no? Que es, el cerebro sabe lo que la mente todavía no se ha dado cuenta. Y es Ujú. que experiencias al final, como tú explicabas y como hablábamos antes, ocurren primero a nivel físico. Hay cosas que mi cuerpo ya está sabiendo que no van bien y que ya está procesando, que todavía ni siquiera ha llegado a mi cabeza, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me parece súper interesante, no sé hasta qué punto tú has indagado en ello, pero sí que quería hablar yo precisamente para que la gente entienda muy bien y meternos ya en harina directamente sobre eso. Síntoma emocional, pum, deriva en síntoma físico, y nos puedes contar incluso algún caso de consulta, ¿no? Para que para la gente sea más aclaratorio, porque al final, a ver, tendemos a hablar un poco de fisiología, de la parte un poco más teórica, ¿no? Y yo creo que al final lo más sencillo es pues verlo con casos reales. Yo trabajo muchísimo con salud intestinal. Y precisamente lo que nos comentaba es que esta chica se orienta más a la neurofisiología y a la relación que hay entre cerebro e intestino. Por suerte, hay modas que nos vienen bien, y esto ahora mismo está completamente en boga. Es decir, que lo de que el intestino es el segundo cerebro, relación directa entre cerebro e intestino, ahora mismo es una moda brutal. Hay que saber sesgar la información, en este caso, es el único peligro, pero es cierto que eso nos beneficia. ¿Por qué? Porque directamente a nivel anatómico, el cerebro se comunica con el intestino a través del nervio vago, y al final hay comunicación aferente de cerebro a intestino y eferente de intestino a cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Que eso quiere decir que están completamente conectados. Yo te puedo decir por mi experiencia en consulta que es cierto que yo me dedico muchísimo a composición corporal, rendimiento deportivo, entonces tengo pocos pacientes. Siempre digo que vienen a mí como clientes y yo los convierto en pacientes. ¿Por qué? Porque hago una recogida de información pequeñita, y quien más, quien menos tiene un exceso de gas, dificultades para ir al baño, estreñimiento, procesos diarreicos, distensión abdominal, digestiones pesadas, y al final convivimos con esos síntomas porque son muy habituales en nuestra sociedad, pero eso no quiere decir que sean normales. Es tu cuerpo somatizando. Y normalmente la gente que tiene problemas digestivos deriva o termina derivando en algún síntoma psicoemocional, porque claro, hay una comunicación directa, o viceversa. La gente que tiene problemas psicoemocionales termina teniendo problemas digestivos. Es verdad que ahí hay una parte que es farmacológica, es decir, que la mayoría de los fármacos que se utilizan para hacer que remitan esos síntomas
derivan en síntomas digestivos. Entonces, gente que consume benzodiazepinas, inhibidores de la recaptación de serotonina, lo que sea, tienen síntomas digestivos porque es un efecto secundario. Entonces, al final es la pescadilla que se muerde la cola, y yo por eso, a la hora de trabajar, como siempre hago un abordaje a nivel de aparato digestivo, porque es que no conozco prácticamente a nadie que no tenga síntomas, de repente, mágicamente, esa persona te dice: estoy más tranquilo, tengo más ansiedad, o sea, menos ansiedad, duermo mejor, y es simplemente porque tú has mejorado ese medio, ¿no? Has mejorado la salud del aparato digestivo, y eso hace que suban menos bacterias que no pasen la barrera hematoencefálica, y entonces haya menos inflamación hipotalámica, ¿no? Y es un poco la relación que tengo yo del intestino hacia, como síntoma físico, vamos a decir, hacia las emociones. Es decir, en conclusión, que debemos intentar relacionar la comida, el estrés y cómo está nuestro aparato digestivo, intentar abordar ahí, si quieren, que es la parte más sencilla para todo el mundo, y con eso seguramente se verán reducidos nuestros síntomas psicoemocionales, con independencia de que luego haya que hacer un abordaje de psicoterapia. Entonces, si quieres tú, háblanos de lo contrario y lo que has visto en consulta. A mí me parece maravilloso, Nekane, que las personas que os dedicáis a la parte, bueno, aparentemente física, únicamente física, siempre integréis la parte emocional, porque es que no se puede concebir hacer una dieta ni un plan físico sin que haya un acompañamiento, pues algo tan básico como la motivación. Y la motivación tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la estabilidad emocional de la persona, tiene que ver con la tolerancia a la frustración, tiene que ver con muchas cosas que no son solo físicas, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente lo que dices, y que al final muchos de tus clientes se terminen con... que además yo odio la palabra cliente, no me gusta nada, Ya, a mí porque me tampoco. parece que es esto, no sé, una tienda de ropa donde tenemos camisetas, no, ¿no? Y genial que al final haya esa parte de paciente, y al final paciente pues es aquella persona a la que cuido, y cuido desde, y se cuida también, ¿no? Creo que la que cuido, entendiendo al ser humano como bio, psico, socio, espiritual, no Claro. como bio, ni únicamente como bio, psico, sino con muchas cosas, ¿no? Una persona que tenga una red de apoyo que la está animando va a tener mucho más éxito en su plan de entrenamiento que una persona que se encuentre sola, por ejemplo, ¿no? Un poco por, sí. Sí, totalmente. Por eso, en relación con eso, yo siempre digo que, y creo que te lo comenté a ti una vez fuera de cámaras, que, o sea, quiero decir que respeto todo, y quizá algún día yo tenga que utilizar, o sea, conseguir alguna herramienta para poder seguir haciéndolo, pero que no entiendo esa parte de los acompañamientos online que no supone ni siquiera una videollamada, ¿no? Es en plan, mándame un cuestionario y con parámetros meramente numéricos yo voy a hacer una fórmula, te voy a dar una prescripción, una pauta, y el acompañamiento ya si eso, y nos dejamos el aspecto psicoemocional, si has tenido desórdenes de la conducta alimenticia, si no estás motivado, si tienes una autoimagen completamente disregulada, yo qué sé, tío, o sea, es que somos personas, y entender a la persona no puede estar inhibido lo físico efectivamente de lo psicológico, ¿sabes? O sea, Entonces, a mí la verdad que eso me parece maravilloso, y creo que al final tus acompañamientos pueden ser muchísimo más top que si únicamente, y seguramente sea lo que te diferencie dentro de tu gremio, obviamente, de personas que tengan, bueno, que hagan un menú semanal y ya está, y personas que realmente te llamen, que te den las gracias y que digan, oye, pues algo en mí ha cambiado desde que estoy contigo, ¿no? Y yo creo que eso es maravilloso. Después de este paréntesis que quería hacer, porque es verdad que yo en ese sentido a mí me encanta cómo trabajas, y yo creo que también por eso nosotras también tenemos conexión, pero bueno, que haciendo un poco ese paréntesis, si quieres te cuento un poco un caso de lo que hablábamos, ¿vale? Y ahora que hablabas, creo bueno, pues que yo misma, en esto que muchas veces parece que nosotras tenemos como la teoría muy integrada, pero luego en la práctica también nos cuesta, ¿no? Fijaros, yo tuve el COVID antes de Nochebuena, y estuve
Bueno, lo arrastré, he tenido ahí como un poco de secuelas y me he tirado como todo el mes de enero con dolor de garganta. Yo ya me había tomado mi antibiótico, había tenido anginas, pero ya supuestamente se me habían curado, yo me tomaba el ibuprofeno y todos los días me levantaba con dolor de garganta. Digo, ¿pero qué me está pasando? Digo, en plan, que esto será del COVID. Bueno, total, que coincidió, todo esto me da cuenta tiempo después, claro, coincidió con que estaba viendo algo en mi vida que no me estaba gustando y que en el ámbito laboral y que pues yo no estaba sabiendo muy bien gestionar. Total, bueno, lo que te digo, ¿no? Pues muchísimo dolor de garganta, no estaba pudiendo entrenar porque no me encontraba bien. Y un día, supervisando un caso con una compañera, hablando de la psicosomática de una paciente y un poco entendiendo, esa paciente tiene mucha diarrea, tiene mucha colitis, entonces hablando de esas itis que hablábamos antes de la inflamación y un poco de cómo se lo iba a explicar a la paciente, me dice mi compi, ¿no? Me dice, Silvia, y lo mismo con esta itis, también tenemos que ver tu garganta, que a lo mejor está inflamada porque no estás pudiendo decir cosas. Te prometo, Nekane, que yo me quedé, o sea, se me cayeron las lágrimas, te lo juro, de la impresión y del impacto que me dio de repente entender algo que por mi cabeza ni se había pasado, ¿vale? Y que a los 2 días coincide que tengo una reunión, esto parece la bruja Lola, pero esto os juro que es real, pero como la vida misma, vamos, y que esto al final, y yo creo que sí que es algo que también tenemos que dejar como muy claro, esto es ciencia. El tema de la psicología, de la neurofisiología que habla Nekane, esto no es algo que estemos hablando nosotras porque no lo hayamos inventado, por muy loco, como decíamos al principio, que parezca. Esto es ciencia y os animo a que cualquier persona que esté interesada pueda meterse en Google Académico, en Dialnet, en Scopus, que son páginas científicas, y puedan echarle un ojo y pongan psicosomática y lo lean, ¿no? Y esto lleva muchos años siendo investigado. Entonces, bueno, a los 2 días tengo una reunión, soy capaz de decir algunas cosas que pensaba y a los 2 días estoy hablando con una paciente y digo, uy, si no me duele la garganta. O sea, y no me ha vuelto a doler. Tengo tos, un poco de tos, y sé que eso es por las consecuencias un poco del COVID, pero te juro que llevaba un mes con dolor de garganta, con la medicación, no se me quitaba, con un picor, y fue hablar, tomar conciencia primero, tomar conciencia y de repente dar un choque de, ostras, a ver si es que esto está pasando, ver cómo me estaba afectando, poder expresarlo y se acabó el dolor. Es que es tan real y a mí me gusta que demos esta parte humana, Silvi, que nos pasó en el último podcast con María, ¿no? Porque al final primero hablé con un deportista, pero ya estoy hablando también con profesionales y es como que por mucho que nosotros tengamos las herramientas, hay una parte que sea completamente teórica, precisamente eso es lo enriquecedor de esto, que hay una parte psicoemocional de la que ninguno estamos libres y una parte de falta de conciencia o de atender a otras cosas, de foco también, ¿sabes? Y es como que a nosotras mismas nos pasan esas cosas, ¿no? Es como, me gusta que demos precisamente esta perspectiva a la gente, ¿no? Es como si no parecen dos expertas hablando y su vida es perfecta. Y eso, como es algo que no me gusta nada de las redes sociales y de este tipo de materiales, ¿no? Porque al final eso también dificulta otras cosas, ¿no? El que está en casa empieza a comparar, etcétera, y me gusta mucho que lo hagamos de esa forma. Porque es literalmente así, nosotros también tenemos problemas, nosotros también pecamos de lo que profesamos, ¿no? Yo esto lo hago muy consciente, como decía antes, en la newsletter. A mí me gusta mucho compartir mis mierdas, yo digo así, ¿no? Es como, jónega, tío. O sea, yo he tenido un sobrecrecimiento bacteriano recientemente, estoy de hecho haciendo un abordaje de suplementación y alimentación. Mira, te voy a confesar una cosa, yo fui hace poco a un acupuntor que trabaja, primero empezó en osteopatía, luego estudió psiconeuroinmunología y ahora trabaja con medicina china y le dije, pues yo vengo aquí porque tengo un sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, total, que me tumbo en la camilla, me pone las agujas, me empieza a manipular, hace, bueno, pues sus rollos, las cosas que yo cerré los ojos y yo me dejo llevar. Y cuando terminamos me dice, venías aquí por un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Y le digo, sí, y me dice, es el menor de tus problemas.
Tienes un lío ahí dentro y precisamente lo que me habló era de cómo mis vísceras estaban completamente retorcidas por un montón de incongruencias bueno, por mi esquema conductual, vamos a decir, pues tiendo a ser muy beligerante, muy permisiva y muy como correcta, ¿no? Y es en plan, necesito que los demás se sientan bien. Y entonces eso va en detrimento de mis putas propias emociones. O sea, yo prefiero que los demás estén bien a transmitir yo cómo me siento, ¿no? Y eso se estaba traduciendo en que todas mis vísceras de ser incongruente, de pensar, yo qué sé, pues imagínate, pues esta persona no comulgo para nada ni con sus principios, ni con su manera de comportarse, ni tal cual, y me la estoy comiendo. Pues ese comérmela estaba retorciendo mis putas tripas y había cambiado mi flora intestinal. Es cierto que, ¿sabes lo que hice yo cuando autodetecté el sobrecrecimiento bacteriano? No pensé en estas conductas, como tú, ni de coña. Yo pensé, claro, llevo un año viviendo en casa de mi madre, he cambiado completamente cómo me alimento, prácticamente no estoy haciendo ejercicio, tengo más estrés laboral. Una polla como un membrillo. Lo que me estaba pasando es que me estaba comiendo ahí unas mierdas de otros que no veas y no las estaba sacando afuera. Y al final a ti en la garganta y a mí se me alojaban las vísceras, quizá porque probablemente lo mío era como ira contenida y lo tuyo, la ira contenida al final es más intestinal, más del plexo solar, ¿no? Es como está más abajo y sin embargo lo tuyo pues será otro tipo de emoción que al final has somatizado con la garganta. Fíjate que eso de que decías de las vísceras, qué importante ahora en el trabajo con el trastorno conversivo. El trastorno conversivo, que lo he mencionado al principio, es ese trastorno que se genera a nivel físico por problemas emocionales, como por ejemplo crisis epilépticas, bueno, pues enfermedades a nivel físico potentes. Y entonces se empieza a trabajar desde la parte físico y se va poco a poco bajando a la parte emocional, ¿no? Tiene que ver con personas, por ejemplo, que han sufrido abusos sexuales, que tienen una mala relación con su cuerpo y que se les queda atascado todo eso y entonces pasan dos cosas, o tienen una hipersensibilidad a las emociones y las experiencias negativas y por lo tanto un descontrol brutal, o hay una anestesia emocional que es prefiero no sentir y me pongo en off, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se trabaja mucho a nivel de sensaciones interoceptivas y a nivel de sensaciones viscerales, ¿no? Pues en una de las prácticas de meditación que se hace es intenta ver qué pasa en tu tripa, con los ojos cerrados, intenta ahí conectar, ¿no? Y fíjate, porque cuando tú te pones a mirar ahí, es que eso literalmente se desatasca, ¿no? Tú fíjate cómo al final, tú que lo estabas expresando muy bien, pues las vísceras que haces, es como yo me hago aquí mi bola esta de mierda, como tú decías, ¿no? Y eso obviamente se me queda ahí atascado. Y luego y de manera muy breve, pero me gustaría comentar una cosa que has dicho de la acupuntura, para un poco seguir relacionando la parte física con la emocional, ¿no? Yo soy fan absoluta de las terapias alternativas, no como única forma de trabajo personal, porque me parece que se queda corto, pero creo que a la psicoterapia todo lo que se le pueda añadir de más puede ser maravilloso, ¿no? Y entonces yo estuve un poco leyendo y fue a partir de una experiencia personal que a mí una vez me entraron unos miedos a la muerte un poco heavy y tal. Entonces un fisio, un día yo ahí llorando en la camilla, me dijo, te voy a poner unas agujas, ¿vale? Y entonces pues me sangró justo la aguja que estaba conectada con el riñón, que en medicina tradicional china tiene que ver con los miedos. Yo me quedé alucinada con eso, ¿no? Pero es verdad que aunque yo me trabaje a nivel psicoterapéutico, lo que tengo claro es que a mí lo que curó mis miedos fue ese fisio con las agujas, porque a nivel físico me tocó ciertos puntos que en la medicina tradicional china tienen que ver con las energías del cuerpo, con los chakras y un poco con esa ascendencia y descendencia de la que tú hablabas antes, que conecta absolutamente todo y que al final hizo que esos miedos se me quitaran o que tú en ese momento tomaras conciencia de esa parte, ¿no? Entonces, por seguir un poco conectando, por eso el yoga y el mindfulness son prácticas que ahora están tan en la cumbre, porque por ejemplo se ha descubierto que ahora mismo el mindfulness es el primer tratamiento no farmacológico para el tratamiento del dolor. Mm. Entonces, fíjate, ¿no? Qué potente y al final ahí no es
hablando en el mindfulness, en el yoga, lo que haces es desatascar a nivel energético cosas que están pasando en tu cuerpo, generar una serie de neurotransmisores que tienen que ver con la sensación de bienestar y ampliando partes de tu cerebro que tenías atascadas y no te estaban dejando pensar, y todo eso en cómputo hace que tú estés mejor. Y eso, de Totalmente. nuevo, es conectar cuerpo, fluidos, hormonas, mente, emociones, y es muy loco, pero es la única manera, como te decía, de integrar y de entender al ser humano. Totalmente. Por eso es tan enriquecedor. De hecho, a mí la experiencia, fíjate que yo empecé muy en una parte de, yo vengo del rendimiento deportivo, he trabajado con deportistas, ¿no? Y una parte como muy de competición y muy física, vamos a decir, ¿no? Pero al final mi camino y mi experiencia, tanto vivencial como académica, me ha llevado a irme hacia la parte psicoemocional. Y a día de hoy, o sea, a partir de ahora, todos mis esfuerzos van dirigidos ahí. O sea, como a enriquecer yo más la formación en esos parámetros y poder asistir a la gente de esa forma, porque ahora, y creo que casi ya por concluir, os puedo hablar de uno de mis pacientes en este caso, que, bueno, se me ha repetido 2 veces este proceso. Casualmente es cierto que son con sintomatología bastante heavy, ¿no? Que por estrés postraumático, pues al final deriva en síntomas o de fibromialgia, fatiga crónica. Este tipo de pacientes, al final hay un contexto y un precedente psicoemocional muy potente, unas vivencias. O sea, yo cuando viene alguien con este tipo de sintomatología ya sé que voy a escuchar historias un poco heavy, ¿no? Entonces, yo he trabajado la parte física, hemos cambiado hábitos nutricionales, hemos introducido movimiento con sentido común, trabajando actividad física, incluso reduciendo intensidades en gente que se exigía demasiado a nivel físico, y es en plan, tío, tienes un estrés fisiológico que flipas, por favor, no hagas tanto ejercicio, ¿no? Hemos mejorado biorritmos, calidad del sueño, de todo, y esta persona no reducía síntomas. Y al final yo trabajo con patologías, ¿sabes? Y yo, por favor, te pones a consultar con expertos, colegas, amigos, profesionales, haces otro tipo de intervención y tampoco. Y ya es cuando tienes que escribir el mail. Mira, vengo a comentarte que por cómo funciona nuestra fisiología, pum, 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 si quieres lo comentamos en consulta, pero todo lo que excede a partir de aquí, todas las herramientas que yo tengo a nivel fisiológico las hemos utilizado. La siguiente es la psicoterapia. Y es que esa persona, hasta que no haga psicoterapia y no trabaje sus emociones y sus vivencias, no va a salir de esa situación. He tenido otros casos en los que sí, simplemente con el hábito, y bueno, porque yo hago un acompañamiento quizá más integrativo, ¿no? Ha conseguido reducir síntomas, pero tengo unos cuantos casos de decir, es que no puedo seguir interviniendo contigo, o sea, esto lo tiene que hacer ya un psicoterapeuta. Qué heavy, tío. Sí, 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 sí. Así que bueno, muy guay. O sea, yo creo que al final hemos hecho ahí como un recorrido, ¿verdad? En Sí. muchas que yo creo que han podido conectar muy bien con la idea que intentábamos transmitir. Yo creo que ha quedado claro y que al final hemos tenido una parte más técnica, pero también llevado a situaciones, pues incluso de nosotras mismas, ¿no? Que yo soy fan también de mostrar las mierdas de cada uno en las redes y a mí me encanta, ¿no? Yo el otro día decía por historia, yo soy de extremos, soy un poco obsesiva, mira, he fracasado en mi plan de alimentación y no sé qué. Pues bueno, pues cada uno al final es como es, ¿no? Y yo creo que también uno se tiene ahí que reconciliar con todas sus partes, con su cuerpo, con sus vivencias y con esa parte emocional, pues a veces más agradable de sentir y otras veces más desagradable. Nunca negativa, sino desagradable. Sí, totalmente. Muy bien, pues te voy a hacer 2 preguntas que hago siempre en el podcast al Venga. final, si te apetece. Y la primera sería, si tuvieses que elegir entre comer, Esto no lo dormir. habíamos preparado, ¿eh? No, es que no os lo cuento porque así no podéis prepararlo. Venga. Si tuvieses que elegir entre comer, descansar y entrenar, ¿por cuál te decidirías? Eh, por comer. Bien, eres foodie entonces. Me Ya lo encanta, yo comenté. me encanta comer, me encanta. Muy bien, pues eso te va a hacer orientar la segunda pregunta, que es que me gustaría que me hablases de una comida
que para ti, esto fíjate cómo es mi podcast, es que ya indirectamente, una comida que para ti tenga como un reducto como de recuerdo, de emoción. Es decir, te pongo un ejemplo, ¿vale? Rafa dijo un costillar porque le recordaba a los veranos con su familia y amigos alrededor de una barbacoa. Pues sería un poco que nos conectases una comida con una vivencia, una emoción, si te apetece compartirlo. Mira, a mí muchas de las cosas que hay en mi vida me recuerdan a momentos que yo he pasado con mi abuela, pero en concreto la fideuá, porque mi abuela la fideuá es mi plato favorito. Mi abuela cocina que te mueres y nos pegamos unas fideuás todos los veranos, ella y yo en el chiringuito de la playa donde yo he veraneado toda la vida, que es maravilloso. Y siempre que me hablan de un olor o de una comida, siempre tiene que ver con mi abuela. Así que para mí la fideuá. Me encanta cerrar así. Muy bien, Silvia, pues nada, agradecerte de nuevo que hayas estado con nosotros, espero que hayas estado a gusto. Ha sido un discurso bastante anárquico, pero a mí me da igual porque mi perfil es así y yo soy así que espero que te hayas sentido cómoda con este vaivén de contenidos y eso, sin más, agradecerte muchísimo, que me ha gustado a mí personalmente muchísimo, que estaremos en contacto para más cositas y nada, gracias. A ti ahí, también ahí. y por lo cercana que eres en redes, por tu siempre querer estudiar, formarte y esa pasión que se ve en todos los ámbitos, incluso cuando estamos cenando y nos lo contamos, y que para todo lo que necesites, para tus pacientes, para cualquier cosa, para otros podcasts, yo estoy aquí encantada siempre de compartir y de aprender, que yo cada vez que hablo contigo aprendo un montón también. Y nada, yo feliz, me ha encantado hablar y me ha parecido súper completo. Creo que va a gustar mucho el Qué podcast. guay, qué guay. Yo creo que también estaba todo el rato pensando en que creo que va a gustar mucho, así que vamos a ver qué aceptación tienen y seguramente te vas a tener que comprometer a algo porque esto me parece que le va a gustar a la gente, así que lo hablaremos. Nada, voy a despedirme de vosotros. Muchísimas gracias, como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por escucharnos y vernos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.